Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la doble falta. Tras Indian Wells llegamos al Masters de Miami y vamos a analizar los cuadros tanto masculino como femenino. ¡Empezamos! Pues sí, el tenis que no para, y después de esas dos grandes finales que tuvimos el domingo en Indian Wells, hoy ya martes arranca el Masters de Miami. Empezará primero el lado femenino del cuadro, que empieza justamente hoy. Mañana será el turno para que el cuadro masculino arranque ya con los últimos jugadores que están jugando la fase previa, y por tanto es momento de analizar los cuadros. Veremos si Draper y Andreeva consiguen pues trasladar su buen juego que tuvieron en Indian Wells a Miami. Yo creo que van a ser buenas semanas también para ellos, si por ejemplo en el caso de Draper, si el físico del británico le respeta, pero creo que Andreeva también puede ser la máxima favorita para ganar este Master de Miami. Vamos a analizar los principales favoritos, cómo será su camino en este Master de Miami. Esperamos sorpresas, esperamos que siempre haya tapados que den algo que destacar y sobre todo mucho buen tenis. Así que estos para mí son 7 favoritos por el lado masculino y 7 favoritas por el lado femenino. Y empezamos destacando los favoritos. Empezamos por el lado masculino y empiezo destacando pues al vigente campeón de Indian Wells, a Jack Draper, porque para mí puede trasladar esas sensaciones que tuvo en Indian Wells. Como digo, lo viene haciendo muy bien en los últimos meses, con esa final incluso en Doha, pues previo a esta gira de cemento de Estados Unidos, con sobre todo el Masters 1000 en Indian Wells y en Miami. Con la victoria en Indian Wells, pues ha dejado claro que todos estos años que hemos hablado bien de Draper, pues ya es una realidad, ya es número 6. Va a acabar, pues tiene que asentarse todavía en ese top 10. Veremos si puede tener esa regularidad y sobre todo para mí algo muy importante y que años atrás es lo que le ha lastrado, si el físico le respeta. Por ejemplo, el físico que le obligó a abandonar la cuarta ronda del Open de Australia, pues es algo que, aparte del buen juego, es algo que tenemos que tener en cuenta con Draper. Este es el camino que puede tener de cara a pues ese Sunshine Double que puede conseguir en Miami tras ganar Indian Wells. Debutará en esa segunda ronda o ante Bautista o ante Mensik. Para mí, gran favorito ante cualquiera de los dos. Lo mismo en ese partido de tercera ronda. No sé si será contra Popyrin o contra Brooksby, porque el estadounidense Brooksby, pues tras esa sanción por dopaje que sí ha sido pues más larga que la de Sinner y la de Swiatek, pues ha vuelto a un muy buen nivel, y pues sería todo un premio pues que después de tanto sufrimiento, de tanto tiempo alejado, pues volviera a jugar ante un Draper en tercera ronda. En cuarta ronda se puede dar esa reedición de la final de Indian Wells. Sería muy interesante que se diera. Veremos si Rune también pues consigue trasladar ese buen juego y tener esa regularidad que llevamos tiempo esperando del danés. Y ojalá veamos un mejor partido por su parte si se diera ese partido de cuarta ronda. Ahora mismo, si se repitiera la semana que viene ese partido, seguiría para mí siendo favorito Draper, tal y como fue en la final. Veremos cómo se la da a Rune. En cuartos de final creo que solo podríamos ver a Iga Zverev, pero aquí hay un asterisco muy muy grande con el alemán, porque se fue a Río y a Buenos Aires para intentar ganar puntos y jugar bien. No jugó nada bien. En Indian Wells perdió en el debut ante The Grispot. Muchas dudas con el alemán cuando parecía que podía saltar incluso el número 1 en esta gira donde Sinner no está. Así que no creo, sinceramente, que se pueda dar ese partido de cuartos entre Draper y Zverev. Aún así, lo he puesto porque creo que de esa parte realmente debería ser Zverev el que esté ahí, pero a día de hoy me sorprendería que fuera el rival de Draper en cuartos de final, Zverev. En semifinales pues tiene a un Fritz, que ya le ganó en Indian Wells, ya un de Miñor, que quizás ese paso adelante que dio los últimos meses ahora se ha frenado un poquito. Esperemos que en Miami pues logre dar ese estar de vuelta a estas rondas finales. Y en la final, aquí se lo he puesto a Alcaraz o a Djokovic. También puede ser Medvedev, y seguramente más que Djokovic el que esté por ahí sea Medvedev, incluso por encima de Alcaraz, porque creo que después de Draper, o sea, estos favoritos están siendo en orden de cómo lo veo. El primero para mí es Draper, pero es que el segundo para mí puede ser perfectamente Medvedev para ganar este Master de Miami. Y pasamos justamente a hablar de Medvedev. Para mí, después de meses perdido, le vimos en Indian Wells de nuevo contento, en un torneo donde nunca se le dio demasiado bien. Siempre sufrió con las bolas, siempre sufrió con si la pista pues no era tan rápida como él esperaba. Ahora Miami cambia las condiciones, son unas condiciones quizás más lentas que en Indian Wells. Veremos cómo se logra
adaptar, pero para mí la inercia positiva, le vimos hasta celebrar victorias, celebró más una victoria pues en cuartos de final que el título que consiguió en el US Open en 2021. Entonces, pues si esta inercia para Medvedev es positiva, pues se merece tener buenos resultados y por eso yo le veo como segundo gran favorito para hacerse con este Masters de Miami. Debutar ante Rinderknech o Munar no debería tener problemas. Quizás sí los tenga en ese partido de tercera ronda ante Monfils o ante Leječka. Creo que cualquiera de los dos que le llegue le puede poner en grandes dificultades a Daniil. Creo que más Monfils, porque Leječka en los últimos torneos, lo vimos en Indian Wells, no está del todo bien físicamente. En cuarta ronda, ojalá se dé un nuevo episodio en esta tan curiosa rivalidad que tienen Medvedev y Tsitsipas. Tsitsipas, que venía muy bien desde Dubai, en Indian Wells no consiguió tener la misma soltura y perdió ante Rune. Entonces, pues si se diera ese partido, para mí sería divertido, como suele ser un Medvedev Tsitsipas, y ojalá se dé. Cuarto de final, o Djokovic o Aliassime. Veremos cómo llega Djokovic. Ahora cuando hablemos de Djokovic hablaremos más en profundidad del tenista serbio, que cayó en el debut ante Valdez Saspur en Indian Wells, que pues con esas hipotéticas molestias que pudo tener después de Doha, sería una buena noticia verle en los cuartos de Miami, pero bueno, creo que Medvedev sería también favorito en ese partido. En semifinales le llegaría Alcaraz, veremos cómo está Alcaraz, también hablaremos ahora de él, y en la final pues o Zverev, Draper o Fritz, o incluso pues el Rune, que viene por la otra parte del cuadro, podrían ser los hipotéticos rivales de un Daniil Medvedev, que para mí, por estar en el otro lado en el cuadro, pues sería el principal favorito para llegar por la parte baja del cuadro a la final de este Masters de Miami. También por la parte baja del cuadro va Carlos Alcaraz, un torneo que se le da bien, como era Indian Wells. Cae después de una nueva desconexión, de una nueva, pues algo que le lleva pasando demasiado. Lo vimos en Australia, lo vimos en Doha y lo hemos vuelto a ver en Indian Wells en ese tercer set de la semifinal ante Draper. Estaba jugando bastante bien en un torneo, como digo, Indian Wells, que se da bastante bien, habiendo ganado los 2 últimos años allí. Llega ahora a Miami, donde ganó en 2022 sorprendiendo al mundo, una pista que se le debería amoldar bastante bien. Aquí fue donde vimos esa explosión de ese tenis con tantas dejadas y un tenis pues tan impropio de pista rápida, que le dio muy buenos resultados. Llega ahora pues buscándose a sí mismo, yo creo. Tiene que terminar de ajustar varias cosas, el servicio, que si le funciona tanto o no. Parecía que en Australia sí le funcionaba esa nueva forma de sacar, pero a la medida que han avanzado los torneos pues no ha sido tanto así. Veremos cómo le va en Miami. Las condiciones no deberían ser iguales que en Indian Wells, lo ha notado en los últimos años. El año pasado cayó ante Dimitrov en los cuartos de final. Se podría volver a ver con el búlgaro en la cuarta ronda esta vez. Ese partido para mí, según cómo vaya, obviamente si pierde pues ahí se acaba su recorrido, pero si le gana con contundencia, para mí ganará muchos enteros para ganar el torneo. Pero si sufre ante Dimitrov, creo que ante Paul, le veo más jugando en cuartos de final que ante Paul, que ante Ruud. Y pues luego en semifinales ante Djokovic, que ya veremos si llega Djokovic o no, ya veremos si es Medvedev. Una final ante Fritz, Draper o Zverev. Si es contra Draper, creo que no sería favorito, pero ante Fritz y Zverev sí. Y veremos cómo le va a Alcaraz. Realmente, su torneo de Indian Wells me deja muy buenas sensaciones, salvo quizás ese primer y tercer set ante Draper. El segundo es inmaculado con ese 6-0, pero entra frío a la semifinal, logra igualar, y en el tercer set pues vuelves a esa pequeña desconexión, ese pequeño pues estancamiento de juego que venimos comentando en los últimos tiempos, y veremos si para Miami logra darle solución o no. Después ya harán en un segundo escalón de favoritos, creo que estará Rune. Veremos si puede darle continuidad a su buen juego. Lo llevamos esperando que dé esa buena continuidad al buen juego desde París-Bercy 2022. Sí que es un tenista muy a tener en cuenta cuando juega bien, pero es capaz de lo mejor y lo peor. Vimos muy buenas cosas en Indian Wells, la victoria ante Tsitsipas, la victoria ante Medvedev, pero en la final desapareció por completo. Así que pues veremos si en Miami pues le vemos más como en las rondas previas de Indian Wells hasta la final, que pues la final, o como en otras veces en el último tiempo. Para mí debería estar ahí, debería darse esa reedición del partido de la final de Indian Wells en esa cuarta ronda de Draper. Sí que es verdad que el partido ante Masak probablemente pues sea bastante complicado en tercera ronda. A partir de ahí, pues si logra jugar un buen partido ante Draper, ganará muchísimos enteros. Es como ese partido de cuarta ronda de Alcaraz ante Dimitrov.
Si le gana será Zverev, si no, pues en semifinales serán Fritz de Minaur y en la final, pues Alcaraz, Djokovic, Medvedev y demás tenistas que van por el otro lado del cuadro. Veremos qué versión nos encontramos en Miami del danés. Lo hizo muy bien y es una buena noticia verle cómo juega en Indian Wells. Se le queda un poco el borrón de la final, pero pues esperemos que le vamos a jugar así más regularmente. Y con Fritz tengo mis dudas, porque para mí era uno de los grandes favoritos en Indian Wells y perdió la tercera ronda ante Draper. Creo que no le viene tan bien jugar en Miami, pero creo que es un tenista que está al alza en los últimos tiempos y por eso lo he metido en este segundo grupo como ahora mismo quinto máximo favorito para ganar Indian Wells. Debutará ante Sonego o Nabone. Cualquiera de los dos le puede meter en problemas. Shapovalov, que está jugando también bastante bien, le puede meter en problemas en tercera ronda. Hurkacz y Shelton, para mí es un rival cualquiera de los dos bastante duro en cuarta ronda. De Minaur, si vuelve a gran nivel también. O sea, tiene un cuadro bastante complicado Taylor Fritz. Creo que puede solventar cualquier problema, pero también puede perder ante cualquier problema. Así que esperemos verle ese paso adelante. Siempre en Indian Wells jugó bastante bien y perdió demasiado pronto ante un inspiradísimo Draper que tuvo pues 10 días bastante buenos. Pero pues vamos a ver si puede resarcirse un poco en Miami y darse una alegría también en un torneo que actuará como local. Y pues confirmar que sigue al alza y que no se está estancando en los últimos meses. Ya aquí nos aparece Novak Djokovic. Como digo, muchas dudas con el serbio porque puede tener un debut quizás menos complicado que el que se le presentaba en Indian Wells con Valdel-Saspur, pero Hijikata y Medvedev le pueden poner en problemas. Si no, las primeras dudas serias le llegarían en cuarta ronda ante Aliassime, porque Mikkelsen o los qualis no creo que le pongan demasiados aprietos. Sí que Aliassime, que está jugando muy bien últimamente, pues le meterían muchos aprietos, pero para mí las principales dudas con Djokovic es su estado físico. Podemos estar, y esto lo llevábamos diciendo bastante tiempo, pero nunca nos termina de cuadrar, pero yo creo que ahora sí estamos viendo pues un poco el principio del fin para Djokovic. Esas molestias en Australia, esas molestias con las que se va de Doha, donde pierde también en el debut ante Berrettini, pierde también en el debut en Indian Wells ante Valdel-Saspur. No creo que le veamos perder en el debut aquí en Miami, pero sinceramente se le me haría muy extraño verle pues jugando por ejemplo ante Medvedev en cuartos de final o contra Alcaraz, Ruud o Paul en la semifinal. Veremos, porque siempre nos sorprende, nunca quedar por muerto a Djokovic, así lo demuestra pues continuamente, uno de los mejores tenistas de la historia, pero creo que ahora mismo no pasa por su mejor estado físico. Es raro que quiera jugar Miami porque no jugaba aquí desde 2019, si quiere jugar, si quiere probarse y ver si puede seguir teniendo ritmo de a la máxima competición, eso siempre es una buena señal que esté aquí, pero todo lo que venga, pues yo creo que no tiene presión ahora mismo. Creo que los focos van a estar en otros lados. Siempre Djokovic es importante, pero los focos estarán en otro lado. Y pues veremos cómo se le da a Djokovic. Y si tenía dudas con Djokovic, las dudas que tengo con Zverev son pues todavía muchas más. Porque pues después de un gran Open de Australia, donde parecía que podía levantar su primer Grand Slam hasta que se vio totalmente dominado en la final ante Sinner, llegaba a la gira sudamericana de tierra para ganar puntos y recortar justamente puntos a Sinner para lograr ser número 1 y no lo hizo nada bien. Indian Wells no lo hizo nada bien, perdiendo ante Grisput en el debut. Veremos cómo se le da. No creo que pierda en el debut esta vez contra Bonzi o contra un quali. Se le vuelve a dar la casualidad de que puede enfrentarse en tercero ante el cañonero francés Pepsi Perricard. Esperemos a que ahora sí se dé ese partido porque puede ser bastante espectacular. Pero creo que ahí podría acabar la aventura de Zverev en Miami en ese partido o en el siguiente ante Fils o Tiafoe, o si no, sí que sí, en los cuartos ante dos tenistas que están mucho más en forma que él, como son Rune y Draper. Creo que tenemos que ver mucha mejora pues, sobre Zverev. Esperemos a ver si la gira de tierra puede haberla, pero ahora mismo en el último mes y medio de Zverev no ha sido nada bueno y pues le queda esta última bala de esta gira en Miami para cambiar esa dinámica. Y pasamos ahora al lado femenino, y si el principal favorito para mí en el lado masculino era el campeón de Indian Wells, en el lado femenino no va a ser para menos, porque tenemos a la campeona de los últimos dos WTA 1000, del WTA 1000 de Dubai, del WTA 1000 de Indian Wells. Veremos si hace triplete con el WTA 1000 de Miami. Mirra Andreeva, que es una realidad, guiada por Conchita Martínez, todavía 17 años,
y pues dominando prácticamente a todos sus rivales y pues a rivales de nivel. Ha ganado en estos dos últimos torneos en 2 ocasiones a Rybakina, en 2 ocasiones a Swiatek, remontó de una manera increíble a Sabalenka en la final de Indian Wells. Tiene un camino bastante más, no voy a decir fácil, pero sí quizás menos con nombres ilustres. Realmente Kudermetova One en su debut le debería superar con facilidad, al igual que Anisimova, a pesar de que Alcidense esté jugando bastante bien en los últimos meses, ninguno de los títulos. Navarro sería las primeras curvas para ella en cuarta ronda. Pegula igual, y para mí es otra de las favoritas en este torneo. O quiso Swiatek, un tercer asalto ante Swiatek en semifinales, pues podía ser bastante interesante, y una reedición de la final de Indian Wells en Miami ante Sabalenka pues podría marcar también pues mucho interés en el circuito. Creo que Miranda lleva su aparición y su confirmación es también pues algo nuevo en el circuito y algo que le viene muy bien, sobre todo para ver pues más batallas y mejores pues partidos, porque todas quieran batirla, todas quieran jugar de la mejor manera para intentar pues superarla. Ahora mismo 12 victorias seguidas para la joven de 17 años, veremos hasta dónde puede llegar, y como digo, para mí debería ser la principal favorita. Ojalá se dé ese partido ante Navarro, ante Pegula y pues en semifinales ante Kiss o Swiatek, porque será una buena noticia para el tenis, y una final ante Sabalenka, pues una reedición, mejor dicho, antes que con Rybakina, pues también será bastante interesante. Porque justamente Sabalenka para mí es la segunda favorita, la número 1 del mundo, que yo decía que la veíamos dudar después de esa derrota en la final de Australia, pero en Indian Wells todas esas dudas se fueron, no la vimos sufrir en ningún momento, incluso se vengó de Kiss en las semifinales con un 6-0, 6-1, dominando totalmente a todos sus rivales. Empezaba muy bien esa final y parecía que también iba a dominar a Andreeva, y parecía que el sueño de la adolescente pues ahí se quedaba con 11 victorias seguidas, un título y una final. Pero las dudas volvieron cuando parece que no puede cambiar su estilo de juego, que ya golpeando no le sirve tanto como en otras ocasiones. Ahora llegamos a un torneo donde golpear no es tan eficiente como lo era en Indian Wells, así que veremos cómo le llega. Para mí tiene los dos primeros partidos bastante de cara, veremos si Collins o Biekic le pueden plantear alguna duda en cuarta ronda. Sin duda ese partido de cuarto de final, si es ante Rybakina, o también incluso si es ante Zeng, aunque Zeng en los últimos meses no está como estaba el año pasado, la tenista que ganó el oro olímpico en París, pero un Sabalenka-Rybakina en cuartos de final es todo un partidazo sin duda, y pues si vemos a la bielorrusa en su mejor nivel, pues será toda una gran noticia. Semifinales ante dos jugadoras que no están en este saco de favoritas, como son Gauff y Paolini. Creo que las dos lo pueden hacer bastante bien, pero creo que hay tenistas que pueden llamar más la atención que la estadounidense y la italiana, y cualquiera de las finales que pongo yo aquí será un partidazo. Si es un nuevo partido entre la número 1 y la número 2, si es un nuevo episodio de la rivalidad Sabalenka-Swiatek, será todo un partidazo, pero si es la reedición de la final de Indian Wells, seguro que veremos a una Sabalenka con muchas ganas de revancha. Y en tercer lugar yo pongo a Iga Swiatek. Jugó muy bien Indian Wells como se presuponía, pero ese partido ante Andreeva en semifinales me dejó frío, porque realmente no la vimos tan dominadora. Ella misma justamente ha mandado un mensaje en sus redes sociales de que pues ahora está pasando por cambios en su carrera, después de pues todo lo que vino con el positivo y demás, cambios en su equipo. Se está terminando de arrancar, está intentando pues quizás controlar menos sus emociones y ser más expresiva en la pista. Esto es un cambio que pide que no se tenga tantos ojos en ella por eso, y realmente pues lo que podemos decir de Swiatek es que jugó muy bien Indian Wells, pero en ese partido de semifinales jugó muchísimo mejor que ella, sobre todo en el tercer set Andreeva. No es nada que podamos achacar a Swiatek. Tiene 2 rondas para coger tono en Miami, un torneo que también se le da bastante bien, pues idílicas, ante García una quali y ante Mertens. En cuarta ronda Mujova o Svitolina pueden ser palabras mayores, pero también veo favoritas Swiatek. En cuartos Kiss o Badosa. Si es Badosa la veo gran favorita, y si es Kiss va a ser un partido igualado como fue la semifinal del Open de Australia, pero también la vería por encima, y mis dudas pues vendrían en esa semifinal ante Andreeva. Creo que podría haber revancha porque las circunstancias le vienen un poquito mejor a Iga que a Mirra, pero
pues es una tenista que está más en forma que la polaca ahora mismo y no lo podemos tener en cuenta. Y de nuevo a la final, si es contra Sabalenka, una nueva episodio de la número 1 contra la número 2 va a estar increíble. Si es contra Rybakina o contra Goff o contra Paolini o contra pues otras tenistas del otro lado del cuadro, también sin duda será interesante. Un escalón por debajo yo pongo a Madison Keys, la campeona del Open de Australia, que volvía al circuito en Indian Wells, que volvía jugando bastante bien, que volvía demostrando que lo que pasó en Melbourne no fue casualidad, pero esas semifinales, esa revancha que se tomó Sabalenka ante ella y de qué manera 6-0, 6-1, pues sin duda pues no se debe pasar por alto tampoco, porque vimos una Keys totalmente desconectada y una Keys totalmente diferente a lo que veíamos en los partidos anteriores. Tiene un cuadro que para mí esa prueba ante Ostapenko en tercera ronda pues va a marcar si podemos seguir metiendo a Keys en el grado de favoritas o no, porque si sufre, bueno, si pierde seguro, lo mismo que decíamos contra Alcaraz y Dimitrov, si pierde seguro que no está en el lado de favoritas porque estará eliminada, pero si sufre mucho ante Ostapenko, pues creo que le puede mermar para los próximos partidos ante Tauson o Badosa, ante Swiatek en cuartos, semifinales ante Andreeva y bueno, pues creo que la veremos caer en cuartos o en semifinales. Realmente no la veo haciendo final aquí, pero sin duda debe estar en este cuadro de favoritas. Y con Rybakina también tengo muchas dudas, porque a pesar que Indian Wells jugó muy bien, un torneo que ganó en 2023, realmente pues sabíamos que se le podía dar bastante bien, pero la derrota ante Andreeva deja mucho más que el buen estado de la rusa actualmente, porque vimos a Rybakina jugar de nuevo bien, pero quizás no brillar, y aquí tiene una nueva oportunidad para pues tener ese brillo. Para mí pues partido clave, ese partido de cuartos ante Sabalenka. Creo que hasta entonces no debería tener ni muchos problemas, ni Zagazua Krueger, ni contra Leila, ni contra Zeng. Entonces pues en ese partido contra Sabalenka veo a la bielorrusa claramente favorita, pero veremos si Rybakina nos sorprende o no, llegando todavía más lejos de esos cuartos de final en este Máster de Miami. Y por aquí tenemos a otra tenista local, Pegula, que para mí era bastante favorita en Indian Wells, que perdió pues quizás antes de lo que se esperaba en esa cuarta ronda. Creo que Pegula aquí lo suele hacer bastante bien, creo que es el torneo donde más cerca estuvo pues de coronarse antes de que lo hiciera en Cincinnati en 2023. Entonces es una lista que deberíamos tener bastante en cuenta para este torneo. Creo que tiene un cuadro asequible hasta los cuartos de final ante Andreeva. Creo que Snyder o Kostyuk sí que la pueden poner en problemas, pero será favorita en cualquiera de esos escenarios. Y pues la mediremos ante Andreeva. Si consigue eliminar a la gran sensación del circuito, sin duda subirá bastantes escalones en el favoritismo. Así que nunca hay que descartar del todo a Jessica Pegula, y pues yo no la quiero destacar aquí en Miami, y realmente pues veremos si llega a ese partido de cuartos de final y si consigue plantar cara a Mirra Andreeva. Y cerrando este lado de favoritas, pues para mí pues por sensaciones ahora mismo es una interrogación totalmente, porque la vimos jugar muy bien hasta esas molestias de espalda que le volvían en Mérida. No pudo jugar por ellas en Indian Wells, sí va a aparecer, todo lo indica, así que aquí en Miami. Veremos hasta dónde puede llegar Badosa, ojalá lo más lejos posible, ojalá pues se supere a Osorio en Boco, a la colombiana o a la canadiense en segunda ronda. También la veo ganando a Tauson, a pesar de que la danesa también está en buen nivel en tercera ronda, y creo que su tope pues podría ser ese partido ante cuarta ronda, ante Keys o ante Ostapenko. Sea como sea, espero bastante buenas sensaciones de Badosa, porque así lo está haciendo en los últimos meses, y todo lo bueno que le pueda llegar pues desde la doble falta se celebrará, y esperamos que por lo menos pueda jugar sin molestias en la espalda, que será lo más importante para Badosa en Miami. Y después de analizar pues el 7 favoritos por un lado y 7 favoritos por el otro, pues solo nos queda esperar que haya un buen torneo en Miami, que veamos un gran tenis durante esta semana y media, también en el segundo Master 1000 del año, antes de que empiece ya en abril la gira de tierra batida. Así que todo lo que pase lo contaremos aquí a la de falta, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.